evidentemente siempre me gustó la política, nací en una familia así, mi papá y mi mamá militaron desde siempre. Tuve mucha lectura política, más que nada por curioso, digamos, originariamente, por entretenimiento. Eh, y bueno, y obviamente sí, en el caso particular de mi viejo, era un ejemplo político, ¿no? En su accionar cotidiano, bueno, como en cualquier familia de militantes, ¿no? Y de alguna u otra manera, sin hacerlo, te diría, obligatorio, nos fue inculcando y transmitiendo ideas y metodologías y valores. Creo que cuando fallece mi viejo en el año 2000, ahí fue donde empecé a participar más activamente, más orgánicamente, digamos, dentro del Partido Socialista. Y era muy difícil escapar a la dinámica política, porque era básicamente la vida de mi padre y de mi madre, entonces era una cuestión permanente o lógicamente reuniones en mi casa, gente que se quedaba a dormir todo el tiempo, bueno, mis familiares, viste, tíos y tías, de cuando era chico dentro del partido, millones, gente que me cuidaba. También había conversaciones, ¿no?, particulares sobre la vida y que siempre llevaban también a una asociación a las ideas y a la política, ¿no? Porque ese es un poco el convencimiento que tenemos seguramente los que hacemos política, digamos, ¿no? También lo vemos no desde un lugar en abstracto, sino desde nuestra vida cotidiana y de lo que imaginamos como valores para seguir viviendo. He leído de todo porque yo tengo una particularidad que en mi casa no había televisión y las paredes eran todas bibliotecas. Entonces un poco la forma también de entretenerse a partir de una determinada edad, ya que no era tanto jugar, era una especie de Google, ¿no? Caminar por mi casa cuando yo era chico era algo así, porque vos ibas mirando, buscando, y te encontrabas con cosas muy, muy raras, ¿no? Porque yo tengo recuerdos, por ejemplo, que me quedaron impactados suponete, de una gran enciclopedia sobre las Islas Malvinas, ¿no? Que empezaba desde los orígenes de la creación de las islas a la guerra, ¿no? También muchas novelas, ¿no? Y cuentos, qué sé yo, me acuerdo de los cuentos de la Alhambra, por ejemplo, que también es un clásico, me acuerdo algunos de Julio Verne, muchos que por ahí me iba encontrando que también mi viejo y mi vieja me iban regalando, ¿no? Hay muchos, ¿no? A mí me gustaría hablar de uno local, que es Hermes Wiener, que tuve, lógicamente, y tengo el privilegio de tener un vínculo personal con él, pero aparte tuve el privilegio de poder transitar políticamente con él muchos momentos, y creo que es una persona que logró llevar a la práctica muchos sueños colectivos, ¿no?, que hubo y que hoy se hicieron realidad. Y me parece que esa capacidad es lo que hace a los distintos, ¿no? El hecho de poder hacer que las cosas pasen, efectivamente. Y creo que Hermes, sin duda, es una referencia en eso, ¿no? Mirá, nosotros vivíamos en Buenos Aires por el laburo de mi viejo, que era diputado nacional, y aparte él se ha ido a vivir en la época de la dictadura militar allá. Y cuando fallece mi papá, mi vieja toma la sabia decisión de automáticamente venirnos a vivir acá. Mi papá falleció el 3 de febrero y nosotros en marzo arrancamos la escuela acá, ¿no? Y bueno, yo cuando vine acá, mis amigos, que muchos eran hijos de compañeros del partido, que algunos eran un poco más grandes que yo, obviamente ya participaban, militaban en el MNR, en las facultades, en la juventud. Y bueno, transité un poco ahí por la juventud, pero automáticamente justo hubo 2 o 3 homenajes que le hicieron a mi papá en el seno de la universidad, ¿no?
había sido el Congreso de FUA, donde Pablo Hapkin era presidente, creo que saliente, y en la Universidad Nacional del Litoral, donde mi viejo estudió. Y la militancia universitaria fue una cosa que a mí siempre me impactó mucho. La reforma universitaria en particular, ¿no? Me parece como una de esas obras maestras que perduran a pesar de nuestras mediocridades, porque fue tan brillante lo que hicieron esas personas. Y entonces automáticamente empecé a militar en la Facultad de Derecho, y todavía no siendo estudiante, porque tenía 16 años. y bueno, fue un aprendizaje increíble, la verdad que le debo mucho a eso. Me he dedicado mucho a la militancia estudiantil, obviamente llegó un momento de renovación, pero tuve responsabilidades regionales en la Universidad de Rosario, también responsabilidades nacionales en la mesa ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. Lógicamente que fui parte de la organización nacional del MNR, el Movimiento Nacional Reformista, y después fui secretario general de la Juventud Socialista a nivel nacional. Bueno, en esos 4 años, que fueron 2 con lo del MNR Nacional y 2 con la Juventud Socialista, es que acompañé a Hermes en muchas de las aventuras que emprendimos juntos como partido, ¿no? Pero digo, en el país a nivel nacional. Y después nada, volví acá a Rosario, a mi militancia normal. Fui convocado por Mónica Fein para ser candidato a concejal en el 2015. Y bueno, fui concejal electo en el 2015 hasta la actualidad. Y acá estamos. Digamos, a cualquier organización política, el manejo de lo público, la gestión, la cambia. La cambia muchas cosas para bien y la cambia muchas cosas para mal. Porque es la propia dinámica, la propia vorágine. Yo creo que lo verdaderamente, independientemente de que desde lo personal y como partido político estamos absolutamente orgullosos de lo que hicimos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Yo sinceramente creo que lo más revolucionario y lo contracultural en la política argentina es haber gobernado una ciudad durante 30 años sin un solo hecho de corrupción. Yo creo que eso fue gracias a una organización política, a un partido político que fue muy claro y muy severo en sostener sus valores, en mantener sus valores, en darle una prioridad a eso, ¿no? Porque también en muchos casos, o en algunos casos se lo relativiza, pero creo que a modo de reflexión, si se quiere, muchas veces te genera una disociación, lógicamente, de las conducciones políticas del Estado, como es el caso de las intendencias, como es el caso de la gobernación y de la construcción política, y cómo se sostiene ese equilibrio entre un partido y la gestión, y una gestión y un partido, que son cosas separadas, pero que a su vez la gestión obviamente se lleva toda una centralidad política que el partido la pierde. Y bueno, y después el manejo del poder. Todos sabemos que somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades, y lo que justamente nos fortalece individualmente, porque nos achica los márgenes de errores individuales, tiene que ver con algunas cuestiones colectivas, ¿no? Y si ese colectivo no está fuerte, no tiene una dinámica con lógica política y va para adelante, bueno, obviamente que hay cosas que se complican. Yo creo que como partido político hemos aprendido muchísimo, y creo que ha sido una sumatoria, te diría, incalculable, el hecho de haber sido parte del Frente Progresista y de ser parte del Frente Progresista Cívico y Social, y de haber gestionado la ciudad de Rosario, que la seguimos gestionando con Pablo Hapkin, y la provincia de Santa Fe. Es que construimos una alternativa a una situación, digamos, que me atrevería a decirte que el debate es hasta prepolítico, digamos, ¿no? Porque una cosa es los discursos y lo que se debate, y otra cosa es en qué marco se da esa discusión. Si vos salís a la calle y le preguntás a cualquier persona, o a una mayoría, vamos a decir,
la gran mayoría de la población no se siente identificada, o al menos casi un 50% para ser más preciso, no se siente identificada con ninguna posición, ni con la del kirchnerismo o Fernández Fernández, ni con la de Macri Pichetto. Y como que está cansado también de esta grieta. Pero a su vez hay otro inconveniente, que hay mucha gente que cada 2 años va a votar y se siente que está defraudado y que el sistema democrático, digamos, que los políticos y que ir a votar no le está resolviendo sus problemas. Que yo creo que no es tan así, pero que en definitiva es la sensación que tiene la ciudadanía. Nos preocupa la incapacidad de poder llegar a un mínimo acuerdo. Y creemos que Labaña es una persona que efectivamente, porque fue una persona que tuvo un consenso en un momento muy difícil del país, entre 2 expresidentes como Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde, y que tiene las condiciones, entendemos nosotros, para generar ámbitos de diálogo que permitan generar algún grado de confianza, para poder generar algún grado de acuerdo, para poder caminar en una dirección diferente de la que venimos caminando. Y estamos convencidos de esto porque verdaderamente esta estrategia de la grieta, que creo que es una estrategia, bueno, lógicamente del kirchnerismo, si se quiere, o pongámosle el nombre que querramos, digamos, ¿no? Pero, y del PRO, Cambiemos, nada, creo que en el medio se están yendo un montón de cosas que son bastante difíciles de recuperar, porque si estuviéramos creciendo a tasas chinas y venimos con el debate político, bueno, vaya y pase, pero la realidad es que no, la sociedad está pasando muy mal, la economía está muy mal, tenemos problemas estructurales que se siguen sin resolver en nuestro país inexplicablemente, estamos naturalizando cosas que son muy complejas, entonces creemos que tiene que ver con esto la construcción de consenso federal como una alternativa que no sea anti nada desde un punto de vista de la confrontación, que discutimos diferencias, pero que lo que más nos preocupa y nos ocupa es construir coincidencias. Corrupción hay en todo el mundo. El problema es que no en todo el mundo hay los niveles de impunidad que hay en Argentina. Y eso se tiene que hacer cargo del Poder Judicial. Y la política también. Acá hubo una politización zarpada de la justicia que rompió la división de poderes. Pero objetivamente tenemos un problema, Juan. Es muy complejo que haya un 50% de la sociedad que piense, por ejemplo, que Nisman se mató y otro 50% que piense que a Nisman lo mataron. ¿Viste? Es como que acá todo pasa por la cuchilla de la grieta y se abre así. Y yo creo que vos centrabas la cuestión en el tema económico y también estoy convencido de que, y esto no es como crítica, porque es una duda de la democracia, en el mejor de los casos el problema fuera Macri o Cristina, porque son una circunstancia, somos circunstancias. El problema es que nuestro proceso democrático no le está dando respuesta a nuestro país. Y nos guste o no nos guste, lamentablemente el kirchnerismo, en el cual yo tenía muchas expectativas de que le fuera bien, de la misma forma que cuando asume Macri yo tenía expectativas, yo sabía cuál era su idea política. Yo sabía las cosas en las que no coincidía, y en las que no iba a coincidir nunca. Pero uno siempre tiene esa, viste, por una cuestión hasta de fe, diría, ¿no? Que a la persona que está a cargo le vaya bien. Ahora, el kirchnerismo se fue con un 30% de pobreza. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Que acá podemos tener un discurso en la práctica, intentar, vos decís, la industria nacional. ¿Qué? Digo, ni siquiera nos propusimos hacer ninguna reforma tributaria más o menos real en nuestro país. Mirá lo que nos pasó en la provincia de Santa Fe cuando quisimos hacer medianamente una reforma tributaria. Nada, demasiado loco. Y hubo un planteo de que no. Entonces, yo creo que en definitiva es mucha confrontación, para hacerte claro, es mucha confrontación al pedo. Y es más teatro que otra cosa. Porque creo que el principal argumento que tiene Mauricio Macri, o la primera propuesta de gobierno para ganar, es el espanto a Cristina. No tiene un argumento, no tiene... ¿Qué puede proponer Mauricio Macri? Si es un gobierno espantoso. La única posibilidad que tiene Macri de ganar es agitar un fantasma de Cristina y del kirchnerismo, ¿en base a qué? A los errores que yo creo que cometió el kirchnerismo. Y el kirchnerismo, bueno, ahora bien, yo creo que en una estrategia muy inteligente,
Cristina con los de Alberto Fernández, una jugada absolutamente superior a la que hizo el gobierno con los de Pichetto, por donde la mires, desde un punto de vista político y desde un punto de vista electoral. Creo que también, obviamente, pone de manifiesto los errores que tiene Macri. El punto es que entramos en un tenor de debate que acá no es, las diferencias son filosóficas. Acá tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacemos para salir del 30% de la pobreza, que no es imposible, porque vivimos en un país que, como siempre decimos, le puede dar a comer a cientos y cientos de millones de personas. Entonces, ¿cuál es el punto? El federalismo acá lo violó tanto el menemismo, como el kirchnerismo, como la alianza, como el macrismo. Y vivimos en un país que es absolutamente desigual. En este país no hay índices realmente de homicidios por inseguridad. Entonces manejamos un tema como el de la inseguridad y con el narcotráfico en base a chicanas políticas permanentemente. Y eso no lo resuelve la grieta. Porque lamentablemente, al menos a nosotros, no nos propuso resolverlo ni el kirchnerismo ni el macrismo. Y tampoco vimos voluntad de que eso suceda. Entonces, efectivamente pensamos que la metodología de discusión no puede ser ese nivel de confrontación. Que representan intereses distintos, no tengo ninguna duda. Pero tampoco me parece que esto sea una diferencia, para decírtelo en términos bien exagerados, digamos. Esto no es, digamos, Bush, Fidel Castro. No, paremos. No es que son dos modelos de democracia distinta, de sistema productivo distinto, porque la verdad es que en la práctica hubo un crecimiento, pero hubo un crecimiento en dinero en la calle, pero estructuralmente no se modificó una redistribución de la riqueza, si se quiere, en términos de algún debate como se da en lugares del mundo. Yo creo que hay que bajar un cambio, intentar esas contradicciones o esas diferencias que parecen tan extremas, decir, bueno, a ver, paremos, porque tenemos problemas mucho más graves y mucho más inmediatos y fáciles de resolver que una matriz productiva o económica general del país. Sigamos discutiendo eso, pero pongámonos de acuerdo en 10 puntos. Porque si no, muchachos, no salimos.